Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 14 de diciembre, día en que la Iglesia mira la vida de San Juan de la Cruz, un hombre que vivió en la misma época de Santa Teresa de la Cruz y ya estando en la vida del Carmelo, pues con ella emprende todo lo que es la reforma para los carmelitas descalzos. Un hombre de una escritura profunda, de un encuentro con Dios grande que lo ha dejado a través de su riqueza de escritura en sus obras. Se llama San Juan de la Cruz porque ha descubierto que el alma que busca la sabiduría de Dios aprende a padecer con Cristo y mide la espesura de la cruz. Y con esto, pues comprende que aquello de la puerta estrecha es la cruz y allí se da el encuentro con Cristo. Es un hombre de una riqueza, nacido en 1542, en aquel siglo de oro de la espiritualidad española, que nos ha dejado un estilo de vida del sencillo, del humilde que se abaja y que se encuentra con Cristo y de eso da testimonio a través de sus obras. Hoy la Iglesia nos invita a escuchar la proclamación del evangelista Mateo, capítulo 17, hoy de los versículos del 10 al 13. Escuchemos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías debe venir antes? Él respondió: Elías vendrá antes a ponerlo todo en orden. Pero yo les digo, Elías ha venido ya y no lo han reconocido, sino que lo han tratado a su antojo. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer por parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este sábado mariano, sábado del tiempo de Adviento, que es en la espera. María es la mejor maestra del Adviento. Hemos visto a la mujer encinta, vestida de sol, ahora que hemos celebrado Guadalupe. Pues sigámonos llenando de este testimonio perfecto de la mejor cristiana, la Madre de Dios. Y hoy pidámosle al Espíritu que, como a ella, venga con su fuerza y nos dé la capacidad de comprender las Sagradas Escrituras. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Que como el profeta Elías, hombre lleno de fuego, como Juan el Bautista, hombre de radicalidad, de fuego también, nosotros podamos tener hoy este calor que produces tú, amor del Padre y del Hijo en nuestros corazones, y podamos tener la capacidad de vivir en la misión de aquellos santificados por Dios para ir en su nombre. Amén. ¿Qué dice el texto? Estamos en Adviento. Y en este Adviento aparece un texto que sigue a la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús subió a la montaña con Pedro, Santiago y Juan y se le aparecieron Moisés y Elías? Y ellos estaban felices y Pedro dijo aquello de construir 3 chozas y no sabía lo que decía porque estaba impactado, y después ya no vieron a nadie más después de aquel resplandor y de aquella voz que les habló que este era su hijo, la voz del Padre. Pues ellos después, bajando al llano, bajaron del Tabor y entonces le preguntaron a Jesús. Aquí es donde empieza hoy el Evangelio, que es el versículo 10 del capítulo 17. Con esa ambientación los invito a que vuelvan al texto. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué le preguntan a Jesús? ¿Qué responde él? ¿De qué personaje hablan? Jesús da una afirmación sobre algo que ya pasó con él y sobre algo que el pueblo no comprendió, Y hace una referencia después al Hijo del Hombre. ¿Y en qué sentido la hace? Y ellos, ¿qué terminan comprendiendo? Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda lectura, como yo siempre les digo, es un momento después de rumiar, después de escudriñar, después de proclamar y escuchar. ¿Qué versículo? ¿Qué expresión? ¿Qué palabra? ¿Qué gesto?
¿Qué de hoy les ha movido como a algo especial? Puede ser que tal vez no se comprenda todo, puede ser que haya algo que se le haya clarificado a uno, hay una palabra fuerte que uno dice, bueno, esto me llama la atención. Coméntenos ahí en el chat, un eco que nos puedan convertir a través de un versículo, algo que les llamó la atención. Como siempre, la tercera lectura la propongo a manera de síntesis para que después de escudriñar bien la palabra, meditemos hoy. Y yo aquí doy unas ideas y a veces me alargo a manera de homilética, de homilía, pero es que la lección divina es un encuentro personal con Cristo a través de la palabra. Es algo que ustedes hacen. Yo aquí he introducido la ambientación. Estaban en la transfiguración, bajaron del monte, le hacen una pregunta a Jesús. Y es la pregunta para que meditemos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías debe venir antes? Y les doy 2 citas bíblicas para que hoy comprendamos esto. El libro del profeta Malaquías termina en el capítulo 3, versículos del 22 al 24, hablando de Elías. Primero hablan de cómo deben recordar la ley de Moisés, a quien se le dio en el Horeb, y después, en el versículo 23, empieza a hablarles que les enviará al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres para que cuando yo venga no tenga que exterminar la tierra. Entonces, quedó en el vivir de los hebreos, sobre todo de una época cercana a Jesús, tenían la expectativa de la venida de Elías, aquel que había sido arrebatado en el carro de fuego. Y hoy nos lo dice el Eclesiástico en el capítulo 48, que nos habla de cómo el profeta Elías se alzó como un fuego, su palabra era ardiente como una antorcha, y él trajo sobre ellos el hambre y su celo los redujo a un pequeño número. Y después termina invitándolos también a mirar este hombre que ha sido llevado como en este torbellino de fuego, un hombre de fuego. Esa es la primera lectura de hoy, que nos ambienta esta temática de una pregunta que hacen los apóstoles. Entonces esas 2 citas bíblicas, Malaquías capítulo 3, versículos 23 al 24, y también hoy el capítulo 48, sobre todo en los primeros versículos del 1 al 4, y también más adelante, al final, nos sigue hablando de Elías cuando fue arrebatado al cielo. Pregunta que los hebreos tenían en su corazón. Elías debía venir. Están preguntando al que ellos han escuchado que en la mitad de Elías y Moisés, Dios les había dicho, este es mi hijo amado. Escúchenlo. Y Elías significa el profetismo y Moisés la ley. Todo el resumen del Antiguo Testamento. Y sabemos que Elías vivió en el siglo IX y su figura ¿cuál fue? La de un hombre que, cuando se empezaba la idolatría en el reino del norte con un rey, Ahab, y su esposa Jezabel, que habían permitido la idolatría, fue un hombre fuerte, que habló claro, que no tuvo miedo. Por eso era un hombre de fuego, como nos lo muestra hoy la palabra. Un hombre que hablaba la verdad y que tenía el poder de Dios, inclusive para cerrar los cielos. Y que quedó con toda la tradición bíblica de que fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces, la esperanza es que volviera. Aquí la conversación, Jesús le responde, Elías vendrá antes a ponerlo todo en orden. Pero les digo, Elías ya ha venido y no lo han reconocido. ¿Cómo vino Elías según Jesús? ¿Cómo ya vino? En ese contexto de que están hablando en ese momento. En la persona de Juan, a la manera de un hombre también lleno del fuego de Dios, un profeta de austeridad, de ayuno, de penitencia, de invitación a la conversión. Era un hombre que tenía el corazón como Elías, lleno del fuego del Espíritu. O sea, Juan es aquel precursor que viene a la manera de Elías a invitar a la conversión como lo había hecho Elías, parado en la raya contra las idolatrías de su época, siglo IX a.C. Ahora es el Bautista que es el precursor, lleno del fuego y del celo del Espíritu, que lo hemos escuchado todos estos días hablar del Bautista, pues porque es el que prepara la venida del Hijo de Dios y vamos
vamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, esto es Adviento. Entonces en este Adviento comprendemos que Jesús les está diciendo que Elías ya vino en la persona de Juan, es decir, no es que Elías se hubiera suplantado a Juan, no, sino que Juan tenía el mismo espíritu de fuego lleno del celo por amor a Dios y que no lo han reconocido y lo han tratado a su antojo. Sabemos que lo mataron por decirle la verdad a Herodes Antipas. Entonces, así también van a tratar al Hijo del Hombre. Ha de padecer por parte de ellos. Y ahí fue cuando los discípulos comprendieron, nos está hablando de Juan el Bautista, es decir, saben que ha venido a preparar con un fuego en el corazón la llegada del Redentor. Y que de la misma manera que va a morir Juan el Bautista, se constató que el Hijo del Hombre fue tratado también por una generación que no supo reconocer, como lo escuchábamos ayer, ni a Juan el Bautista ni a Jesús. ¿Cómo se toma eso hoy? Puede que ustedes y yo hayamos celebrado muchos advientos, muchas navidades. Puede que este mundo hable de Jesús en muchos momentos, como uno más, como Dios para algunos. Pero ¿cuánto pasa el tiempo y nos puede pasar a los de la época de Jesús que no reconocieron a Juan como precursor y a Jesús como el Hijo de Dios Redentor? Nos llevaron a la cruz. Hoy que miramos a San Juan de la Cruz y mira las riquezas que brotan de la cruz de Cristo, él lo supo comprender, pero los de su época no. Y nos puede pasar que hablemos de Jesús, pero no vivamos en orden a la enseñanza de Jesús. Nos puede pasar que como los hebreos que siguen esperando a la venida de Elías a la manera de otro poderoso que haga el grande Israel, pero de la forma humana, de la misma manera que entienden el Mesías, nosotros comprendamos las cosas de Dios muy humanamente y no reconozcamos que ha nacido para sembrarse en nuestro corazón, para darnos el fuego del Espíritu, del que habla hoy, y para darnos lo que nos dice hoy el Salmo 80-79, oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Ellos pensaban en una restauración a sangre y fuego con armas de personajes muy a la manera de David y de otros grandes que hicieron grande Israel, humanamente hablando. Y la restauración de Dios no va por ese lado. Cuando vemos a Jesús que nace en un pesebre, no es el hombre que nace en un palacio grande para decir, bajé Dios en persona. Humilde y sencillo, en una pesebrera. Entre los más humildes, María y José. ¿Y quiénes lo vieron? Los más sencillos, los pastores. Ellos, llenos de la luz de aquellos ángeles, supieron comprender quién era el que nacía. Los sencillos que escucharon a Juan el Bautista vieron el fuego de Dios que hablaba a través de él. Y los que siguieron a Jesús vieron la presencia de Dios en persona, que después el Espíritu vendrá a donarles el fuego para tener un celo por Dios y una capacidad para comprender la visita de Dios. Que no se nos pase otra vez, que no comprendamos cómo Dios viene a visitarnos. Que los pensamientos humanos, que son siempre distintos a los pensamientos de Dios, nos obnubilen y nos tapen la mirada de la verdadera forma como obra Dios. Dios quiere llenarnos de su fuego. Y a la manera de Elías y Juan, que tuvo este fuego, de este espíritu de Elías, quiere que nosotros también demos testimonio con capacidad y con fuerza, sin miedo, con valentía, comprendiendo la visita que Dios ya nos hizo y toda la preparación del precursor, de cómo viene a actualizarse ahora el nacimiento de Jesús, para que no hablemos de Jesús solo de labios, sino que lo sintamos como un fuego que nos mueve a obrar en una búsqueda de anhelo de santidad. Este nacimiento que se prepara ahora en el Adviento, tiempo de esperanza, digámosle que se hace tiempo de restauración del corazón. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Y ellos no comprendieron el resplandor de este fuego del Bautista, ni mucho menos el resplandor del sol que nació de lo alto. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice Juan, capítulo 1, versículo 11. No nos pase a nosotros que está viniendo y seguimos actualizando su nacimiento y no lo reconocemos. Podemos decir que sí, pero después con la vida no lo reconocemos. Que podamos decir que el único que nos puede restaurar es Él. Hagamos oración. Pedimos, Señor, que con este fuego del Espíritu que has obrado en Elías y después en el Bautista, con este fuego a la manera de Elías defendiendo
tu presencia que llegaba en la invitación a la conversión, queremos que vengas tú, el único que has podido venir y restaurar la relación del hombre con Dios. Oh Dios, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, digámosle, oh Dios, restáurame de mi mediocridad, de mi tibieza. Oh Dios, restáurame de mi pecado, que es una transgresión y es un alejamiento de tu voluntad y es decirte no. Así te diga, Señor, Señor. Oh Dios, restáurame en un anhelo de santidad, en un anhelo de felicidad, porque en últimas, Señor, reconocemos que la santidad es la felicidad para el corazón. Que podamos tener este testimonio hoy de San Juan de la Cruz, que te conoció a ti, el crucificado, y que comprendió que allí estaba la verdadera sabiduría tuya, en aquellos que se unen a tu cruz y que conocen que ahí está la puerta estrecha. Amén. Propósito de acción que les deja esta palabra. Cada cual mírenlo. Los invitamos esta noche también al Santo Rosario, porque preparamos ya el tercer domingo de Adviento, este domingo de alegría, gaudete, de todo un regocijo. Y los invito a que nos quedemos contemplando cómo verdaderamente le pidamos a Dios, oh Dios, restáuranos. Que esta Navidad sea la verdadera restauración para que nazcas eternamente en mí, en mi familia y en esta generación. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.